Yo me presento, yo soy David Albas Alonso, soy del equipo de coordinación de la Escuela de Movilidad Sostenible y bueno, la verdad es que es un placer poder estar hoy en tan buena compañía con todos vosotras y vosotras. Y Bob, hoy, ¿no? El webinar lo que vamos a intentar hablar un poco es de innovar en movilidad sostenible y cómo podemos innovar. Y para hacerlo, la verdad es que tenemos unas ponentes de lujo. Yo estoy súper contento de tener este elenco de ponentes hoy, ¿no? Tenemos por un lado a Maite Peris, que ya es directora de Comunicación y Participación Ciudadana, ha sido, bueno, es experta en transformaciones urbanas y tiene muchísima experiencia, más de 20 años, 200 proyectos, ¿no? En temas que tienen que ver con la transformación urbana, la arquitectura, la movilidad, la sostenibilidad. Bueno, siempre es un gusto cómo comunica, ¿no? Que por algo es una profesional del ámbito. Luego también tenemos a Nuria Pérez. Ella es geógrafa, es especialista en movilidad y transporte y es responsable del área de movilidad del Instituto Metrópoli, ¿no? Donde coordinan y desarrolla muchos estudios que tienen que ver con diferentes dimensiones de la movilidad. Y en particular, ¿no? Nosotros le estamos muy agradecidos porque también son las personas que están detrás de la encuesta de movilidad en día laborable en el área metropolitana de Barcelona, que es una operación estadística con más de 20 años de historia, que nos da una serie de datos fiables, comparables a lo largo del tiempo, que nos ayudan a los demás a poder trabajar, ¿no? Y por ello también estamos muy agradecidos. Y tenemos también, ¿no? A Sara Ortiz Escalante, que ella es urbanista, es socia fundadora de Collectiu.sis, que es uno de los estudios de referencia a la hora de incorporar, ¿no? Perspectiva feminista interseccional a la hora de pensar en cómo trabajamos con la perspectiva de edad, ¿no? Y es toda una referencia que también lleva muchísimos años, ¿no? Intentando que toda esta visión se pueda incorporar en las transformaciones de la movilidad. Y eso, tienen muchísimos proyectos también relacionados con cómo hacemos para incorporar de manera efectiva esta perspectiva y tenemos en cuenta todo el mundo y a través de procesos de participación. Y bueno, podría tirarme toda la tarde y me comería todo el webinar explicando los currículos de las ponentes, así que no lo voy a hacer. Si es quieren explicar algo más, ya lo dirán ellas. Y entonces, bueno, os explico un poco cómo va a ser el webinar. La idea es que sea una conversación tranquila, de poder ir hablando de los temas, de breve, ¿no? No son ponencias tipo largas y rollo, ¿no? La idea es más que podamos hablar de una serie de inquietudes. Lo hemos organizado un poquito en 4 bloques, ¿no? Primero intentar ver cuál es la situación actual un poco en el ámbito de la movilidad respecto a estos 3 temas que hemos dicho, ¿no? Comunicación, uso de datos, perspectiva de género y edad. Luego hablaremos más específicamente de cómo podemos innovar, ¿no? O sea, 3, 4, 5 ideas de cosas que podemos hacer para innovar. Luego reflexionaremos un poco respecto a este cierto confrontación que a veces parece que hay, ¿no? Entre los artefactos tecnológicos y que la innovación es tecnología y todo lo que tiene que ver con la innovación social, ¿no? Y un poco intentaremos pensar respecto a esta aparente dicotomía. Y luego ya en el cuarto bloque veremos un poco más cómo podemos aprovechar, ¿no? Estas oportunidades que hemos detectado y que haría falta y que si quizá una mejor gobernanza, una mejor participación también nos ayudaría a aprovechar todas estas oportunidades que hay para hacerlo mejor. Bueno, podemos empezar, por ejemplo, por Maite mismo, ¿no? Ya que os he presentado así. ¿No? Algunas veces hemos comentado, ¿no? Que pasa en un ayuntamiento que un día llega, ¿no? Un cargo político y dice al responsable de comunicación, oye, mira, que la semana que viene van a empezar unas obras, vamos a afectar no sé cuántas líneas de autobuses o, ¿no? O se va a aprobar una ordenanza y hay que explicar unas prohibiciones, mira a ver cómo te lo haces, ¿no? Entonces el responsable de comunicación pone así cara de madre mía, a ver ahora qué puedo hacer yo, ¿no? También es verdad que en algunos casos hemos comentado de municipios en los que se hace bien, se hace con tiempo, desde el principio se piensa para qué es la transformación, la gente se pone en la piel del ciudadano, intenta comunicar lo positivo, pero bueno, casi lo hemos comentado más como excepción. Yo no sé, Maite, ¿no? En tu caso, un poco cómo crees que estamos comunicando, ¿no? O en general, ¿no? Ahora mismo, la sociedad, las transformaciones que nos ayudan a avanzar hacia una movilidad sostenible, ¿no? Explícanos un poco, desde tu punto de vista, cómo crees que lo estamos haciendo y si tenemos margen de mejora, tendríamos oportunidades para hacerlo mejor. Bueno, yo en principio creo que no hemos avanzado mucho, desgraciadamente. La comunicación sigue siendo como el hermano pobre, comunicación y yo creo que participación ciudadana van de la mano.
Es una cosa en la que se piensa, bueno, cuando tengo la urgencia, cuando tengo en el último minuto y sobre todo yo creo que no hemos avanzado en algo como muy básico, ¿no? Que es darte cuenta del estadio en el que partes, ¿no? De la aceptación de la realidad, que es esa negatividad que acompaña a todos los procesos de movilidad, ¿no? Y seguimos presentando alegremente los procesos como algo, bueno, que seguro que nadie va a cuestionar, que es maravilloso, con tantos beneficios que tiene y tanto que he trabajado y tantos datos que aporto, que todo va a ser como súper bien recibido, ¿no? Cuando la realidad en la que nos hemos enfrentado los que trabajamos en estos temas es que es al revés. Al final, un proyecto de movilidad provoca una auténtica transformación cultural. Y esa transformación implica al individuo, le estás tocando las narices en su día a día, en su cotidianidad, y por tanto, su primera reacción es rechazo, rechazo, miedo a lo desconocido. Y esa situación negativa, si fuéramos más conscientes de ese punto de partida y lo interiorizáramos, creo que seríamos mucho más empáticos a la hora de plantear la comunicación e incluso de encargar, del propio encargo, porque nos daríamos cuenta como que hay una serie de fases previas que tienes que trabajar antes de comunicar lo que es en sí la medida, ¿no? Por tanto, desgraciadamente, para no alargarme, creo que estamos a años luz de estar en una posición buena, por lo que estamos viendo, con excepciones, evidentemente en aquellos proyectos como de mucho impacto, pero en general no se piensa en ella de antemano, ni se planifica estratégicamente desde mi punto de vista. Muchísimas gracias. Luego ya nos explicarás a ver qué podemos hacer para innovar y hacerlo un poco diferente, pero sí, yo creo que ese diagnóstico mucha gente lo compartiría. Pues vamos a ver, por ejemplo, Nuria, ¿no? ¿No? Tú trabajas en el ámbito de los datos, se supone que estamos en la era de la información, que no es la del conocimiento, ¿no? Y cada vez hablamos más de, ¿no? De datos, IaaS, Smart Cities, IaaS, ¿no? Hay mucha burbuja quizá en torno al mundo de los datos. ¿Tú qué impresión tienes, ¿no? De cómo estamos utilizando en el mundo de la movilidad los datos? ¿Cuál es un poco el punto de partida? Tenemos también margen para mejorar aquí. Bueno, claro, muchísimo. Yo quiero empezar diciendo que, bueno, que hay muchos datos relacionados con el sector de transporte y la movilidad y nosotros en el Instituto Metrópoli somos especialistas en una parte de la movilidad y siempre más lo hacemos desde la óptica de las ciencias sociales, ¿vale? Y más vinculada a la planificación de la movilidad sostenible, pero que los datos de la movilidad son bueno, infinitos o inabarcables, ¿no? Yo qué sé, solo pensando, por ejemplo, un sistema de transporte de autobús urbano, oferta todo el sistema, la velocidad comercial, las horas recorridas, o sea, la información estática, la demanda, los viajeros, la información de la calidad de los servicios, la calidad percibida por el usuario, que también tiene en cuenta, ¿no? Lo que comentaba Maite, la información de la gestión operativa, económica, y todo esto puedes complicarlo mucho, ¿no? Y puede ser más o menos comparable con otra ciudad en función de esta armonización de datos, por ejemplo, y no todos, por ejemplo, tienen información a tiempo real del paso de los autobuses y, por tanto, con muchas diferencias, ¿no? O la matriz origen-destino entre paradas, que esto también es una información que parece básica, pero no se tiene siempre. Es una información que hay que hacer una encuesta o otro aspecto con más tecnología. Por tanto, nosotros nos centramos más en este tipo de movilidad más social y como base cuantitativa de estudios con perspectiva más social, digamos. Por tanto, pues desarrollamos la encuesta de movilidad en día laborable, que es, como has dicho, ¿no? Una encuesta oficial que promueve la autoridad del transporte y que la gracia de esta fuente de datos pues que hace esta mirada global, ¿no? No solamente un modo de transporte, sino que te compara la movilidad peatonal con relación, por ejemplo, con el otro de movilidad. En este ámbito, que antes lo hemos comentado un poco al inicio, ¿no? Que hablábamos así, en este ámbito de los datos y la movilidad y la tecnología aparecen como unos hashtags, ¿no? Temporales. Yo cuando empecé hace unos 20 años, un poquito más ya, todo era Smart Mobility, movilidad inteligente. Bueno, pues yo era geógrafa, pues bueno, yo qué sé, ¿no? Se me hacía un poco extraño en el fondo. Luego todo fue Mobility as a Service, o sea, todo. ¿Vale? La movilidad como servicio y que, bueno, que es verdad, ¿eh? Que son cambios disruptivos. La Internet transformó bastante la capacidad, ¿no? De hacer servicios de bicicleta pública, ¿no? De hacer apps con servicios de movilidad. Pero todavía en España básicamente somos propietarios de coche. O sea, esto no ha cambiado tanto. En el fondo tenemos 39 millones, casi uno por adulto. El coche compartido, nuestras encuestas no nos dicen que es
No, es un 2% en toda la movilidad en coche, por ejemplo, solo, ¿no? En la bici un poquillo más, pero son cambios muy lentos y muy de fondo, ¿no? O el vehículo autónomo, que esto ahora ha aflojado un poquito, yo veo, ¿no? Unos años que todo era coche autónomo. O ahora estamos con la inteligencia artificial, ¿eh? Y yo no quiero decir que no sean, que no sean transformaciones que son relevantes a nivel, o sea, sociales, que van más allá de la movilidad, pero a veces nos centramos en temas punteros y que olvidándonos a lo mejor de temas más básicos. Por ejemplo, a veces hablamos, ¿no? Los que diferentes técnicos en este ámbito no tenemos todavía un indicador de accesibilidad al transporte colectivo armonizado en Cataluña. Esto sería básico para la planificación de urbanística, territorial, para política de vivienda también, para una cosa muy simple, ¿no? Todavía no existe. O el buscador de Google nos salva mucho, pero todavía no están digitalizados todos los servicios de autobús. Todavía hay sitios donde no encuentras la información, ¿no? Yo qué sé, entrar a la web de Renfe, encontrar o sea, es complicadísimo. O sea, porque que si es regional, que si es media distancia, que si rodalías o si yo quiero ir de aquí a aquí, me da igual el tipo de quien lo gestione, ¿no? No sé, o sea que estamos con estos hashtags que digo, que son transformaciones que creo que son mucho más a largo plazo, pero nos hace perder a lo mejor esta óptica más de lo básico, ¿no? O información en una parada de bus, que no todas lo tienen. Ya no pido el tiempo real, ¿no? Información en la propia parada. A veces empezamos sobre todo la casa por la ventana y así me recuerda también el caso de las zonas de bajas emisiones, que evidentemente yo también las defiendo, aunque tienen sus pros y contras, ¿no? Pero se están haciendo, por ejemplo, zonas de bajas emisiones en municipios donde todavía no se ha regulado el aparcamiento. O sea que esto culturalmente cuesta, ¿no? Si no entiendes o haces como los básicos de la movilidad sostenible, ¿cómo vas a hacer una zona de bajas emisiones, ¿no? Esta es la visión que en este ámbito yo veo. O sea que sí que también apunta, ¿no? A que hay mucho para Mucho, mejorar. sí. Pues Sara, ¿no? Dentro de estas cosas que parece mentira, ¿no? En el siglo XX, ¿no? Configuramos nuestros sistemas de movilidad y las maneras de pensarlos, dejándonos fuera, ¿no? Un poco a las mujeres, a los niños, a la gente mayor, o sea, un poco el paradigma, ¿no? Que hemos hablado del hombre blanco, trabajador, con coche en propiedad, votante fuerte. ¿No? Yo creo que en las últimas décadas, y gracias en parte, ¿no? a muchas personas ¿no? y estudios como vosotros, como Colectivo Pulsís, poco a poco, ¿no? Quizá demasiado poco a poco, parece que vamos cambiando un poco la perspectiva y ya vamos pensando que, ¿no? Que también hay que incluir, ¿no? a más personas a la hora de pensar la movilidad. Tú un poco, ¿en qué punto crees que estamos, ¿no? en este cambio de perspectiva para poder incluir a todo el mundo en la manera de pensar y de transformar y de hacer las propuestas para cambiar la movilidad? ¿Cómo crees que estamos? ¿Podemos mejorar igualmente? ¿Tenemos margen? Por supuesto, o sea, yo me uno, o sea, Maite ha hablado de comunicación, Nuria ha hablado de datos, ¿no? Pero me sumo a que estamos aún en un estadio muy verde de innovación social, si se quiere utilizar esa palabra, para integrar una perspectiva de género interseccional en todo el tema de movilidad. Y por un lado, o sea, yo quiero explicar que no es un tema nuevo, evidentemente, porque además no es un tema, es una perspectiva y una visión que se debería integrar de manera transversal desde ya hace muchas décadas. Hemos de pensar que ya desde los años 1970 ya hay geógrafas, arquitectas, ¿no? Que hablan de la importancia de integrar, ¿no? La visión de las mujeres en el tema de la movilidad, que somos el 51%, no somos un colectivo, no somos un grupo vulnerable tampoco, como muchas veces se nos etiqueta, ¿no? Somos el 51% de la población, pero somos la mayor parte de la mayoría de usuarias de la movilidad sostenible, del transporte público, muchas veces 70% de las que vamos en autobús, 60% del sistema ferroviario, somos las grandes caminadoras de nuestras ciudades, ¿no? Y hay mucho escrito, muchísimo escrito que la IA está borrando también, porque la IA pues, solo recoge también ciertos datos y no otros, hay un bias muy importante. Hay mucho conocimiento ya de alguna manera recogido y creado, pero sí que hay una resistencia técnica y política y también del sector por integrar esta perspectiva, ¿no? Por un lado, muchas veces por desconocimiento, porque como decía Nuria, ¿no? Depende desde qué ámbito vienes y trabajas en la movilidad, hay temas que ni los has estudiado en la universidad, o sea, si
la movilidad del transporte público se han entendido desde el ámbito de la ingeniería y desde construir infraestructuras y cómo ha de ser una carretera o cómo ha de ser una vía de tren o un convoy de tren, ¿no? Pero no se ha estudiado sobre las personas que van dentro de esos medios de transporte o de las necesidades de esas personas y de las diversidades de esas personas, ¿no? Entonces, hay aún una parte de desconocimiento, por un lado, de cómo la innovación está en realmente, ¿no?, como decía Maite, en cómo integrar la participación activa de las personas usuarias de los sistemas de movilidad sostenible, que son las expertas, y eso pasa por integrar mayoritariamente a la participación y a la toma de decisiones en todos los ámbitos de decisión, desde el más político hasta el más comunitario y de base, a las mujeres que somos las grandes expertas de movilidad sostenible por el uso que hacemos de ella y por el conocimiento que tenemos. Entonces, como que hay muchas resistencias, las mujeres continuamos siendo una minoría en el sector de movilidad y transporte. A nivel europeo somos alrededor del 20-25%. A nivel catalán y estatal depende de la operadora o del sistema de movilidad, ¿no? Entonces luego si queréis ampliamos un poco más, pero vaya que queda muchísimo por hacer para abrir camino y para también entender que esto no va de un tema, sino de un tema realmente transformador, ¿no? Y de visibilizar quién tiene el conocimiento y de poder dar respuesta a las necesidades y a las diversidades de personas que utilizan los sistemas de transporte y de movilidad sostenible. Muchísimas gracias, Sara. Bueno, pues vemos un poco, ¿no?, dónde estamos, y ahora yo un poco sí que me gustaría preguntaros como eso, 3, 4 cosas que podríamos hacer diferentes, que podríamos innovar, ¿no? Porque al final innovar, ¿no?, es pensar en lo que haces y ver cómo lo puedes hacer de una manera nueva, de una manera diferente en cada uno de estos ámbitos. Entonces, Maite, ¿no?, si tuviésemos ahora como decir, ¿qué 3, 4 cosas tendríamos que hacer diferente para poder comunicar mejor cómo avanzar hacia una movilidad más sostenible o las transformaciones hacia una movilidad más sostenible, ¿no? 3, 4 tips, ¿no?, 3, 4 ideas que tú creas que supondrían un cambio, ¿no?, en cómo lo estamos haciendo ahora y nos ayudarían a hacerlo mejor. Bueno, pues lo que decía ahora mismo Nuria bueno, lo que decía Nuria tiene mucho sentido. En el ámbito de la comunicación, bueno, pues cambiar percepciones, ser conscientes de que cambiar percepciones requiere un acompañamiento más integral y que la comunicación no es un adorno y vuelvo otra vez a barrer para casa, pero es que es así. O sea, si tenemos la sensación de que es algo que llega al final y nos involucra desde la propia gestión del proyecto, pues tenemos muchas posibilidades de que ese proyecto fracase, ¿no? Yo creo que hay un tema muy claro y es que en mi ámbito y el que tengo que defender, se cree que la comunicación es como la campaña de servicio que acompaña a la implantación de un determinado proyecto de movilidad. Claro, si nos remitimos a verla simplemente con esa función, pues nos estamos perdiendo una gran parte de la capacidad transformadora que tiene, ¿no? Sobre todo en proyectos que van a provocar como mucho revulsivo en la sociedad, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, pues cuando lanzamos la primera zona de bajas emisiones aquí en España, en Barcelona, bueno, a mí me encargaron la campaña nada más empezar, yo siempre lo explico, bueno, es que estábamos años luz de poder lanzar una campaña explicando lo que era la zona de bajas emisiones. Lo que la comunicación tenía que hacer en ese momento era crear un estado de opinión favorable a la implantación posterior de esa medida, ¿no? Por tanto, fue como muy subversivo que dijéramos, no, es que no empezamos a comunicar, lo que hemos de hacer es empezar a que esa información sobre la malignidad del aire que respiras sea algo cotidiano para la ciudadanía. Por tanto, cosas como pues, que empezaran a informarse ¿no?, de las partículas del estado del aire en Barcelona, ¿no?, del PM10, del 0,10, en los espacios meteorológicos, pues cosas como que de alguna manera la comunidad científica o la comunidad médica se posicionara ante el tema, ¿no? Que incluso desde la comunicación se generara y se presionara para obtener los primeros datos de ingresos hospitalarios relacionados con enfermedades respiratorias a causa de la contaminación. Eso también es comunicación, es que es crear un estado de opinión, un advocacy previo, y por tanto yo reivindico, y es verdad que muchas veces la culpa es nuestra, ¿no?, de los comunicadores, que acabamos haciendo lo que toca de acompañamiento de la medida, pero la comunicación es mucho más. Y si la miras como un elemento estratégico, desde el inicio puede aportar muchísimo a cualquier proyecto. Pero es que a los de movilidad que tienen esa criticidad tan grande,
como tienen, todavía, digamos, el valor es superior, ¿no? No me quiero extender aquí, pero es que para mí esta es lo siento, siempre la reivindico, pero es la causa más importante. Nos lo hemos de creer que aporta valor y por tanto tiene que estar desde el origen, desde la propia concepción misma del proyecto. Y me podría extender, pero creo que doy paso a mis compañeras. Perfecto, no, no, completamente de acuerdo, absolutamente. Nuria, en tu caso, ¿no? En el ámbito de los datos, ¿no? Sin tres, cuatro cosas innovadoras que podríamos hacer sin que necesitemos cosas astronáuticas, ¿no? Pensando también en un técnico de un municipio o en un activista o en un estudio, o sea, cosas que podríamos hacer para utilizar los datos un poco de una manera innovadora, ¿no? Vale. Antes me gustaría, bueno, el tema de la campaña de la zona de bajas emisiones, bueno, es un referente que de hecho se organizó por etapas, o sea, que no sabía que lo habías llevado tú directamente, o sea, que empezó, ¿no? Justamente por la difusión de la sensibilización y, bueno, está súper bien. Vale, bueno, un montón de temas que podríamos, desde el campo de los datos, bueno, muchos, muchos, pero he recogido algunos, pero un tema que sería interesante es apostar mucho para la movilidad urbana y local. Es decir, los sistemas de transporte público, las redes de alta capacidad, más o menos servicios de transporte interurbanos, digamos, esto más o menos está digitalizado, tenemos la información, se conoce, pero a nivel urbano, todo lo que está vinculado a la planificación y la gestión de la movilidad del municipio, a veces es muy pobre la información, ¿vale? Te encuentras con planes de movilidad con insuficiente información, por ejemplo, o continua como mínimo. Se hace el plan, se consigue la información, pero luego no se mantiene. O si se hace de otra manera al cabo de un tiempo, ¿no? Em, Se necesitan muchos datos, por ejemplo, el decreto de zonas de bajas emisiones te pide cada proyecto local un montón de indicadores que los municipios no tienen. Pues en este sentido, la administración supralocal tiene que hacer un papel de acompañamiento muy claro en este sentido. Tanto las diputaciones, la área metropolitana, la Generalitat, las ATMs, ¿no? Tienen que tener este papel de apoyo, tanto técnico, económico, de armonizar, ¿no? Se está intentando, se están haciendo avances, pero a nivel local, yo qué sé, la oferta de aparcamiento. Es que es muy difícil poder planificar correctamente esto, ¿no? Tanto la demanda como la oferta, ¿no? Es el gran vacío o el espacio que ocupa la movilidad, el espacio para peatones con respecto a la calzada, ¿no? El espacio de coche. Son datos que no se tienen. O sea, ahora Barcelona ha hecho como un indicador, con una metodología, pero no se tiene, ¿no? Pues en este sentido, en referentes en este sentido, pues la monitorización que hacemos con colaboración con AMB de la red ciclable metropolitana, o sea, que está toda levantada, digamos, toda la conocemos, para hacer un planificador de rutas en bici, pues también en este caso sería un ejemplo, ¿no? que promueve AMB. Luego en el campo también de las encuestas de movilidad cotidiana, ya nos hemos puesto en valor, ya lo hemos comentado, pero que así como anécdota, ¿no? Precisamente cuando más ha aparecido la tecnología en el sector de la movilidad, más interés ha generado. O sea, súper paradójico, ¿no? Porque a mi gente me han dicho enseñándome el móvil, bueno, se os acaba, ¿no? Eh, Viene el móvil y ya se acaba la necesidad de encuestas. Pues no. De hecho, es cuando más interés ha generado, porque el nuevo paradigma de la movilidad necesita saber información de género, de la edad, del perfil social, de la gente mayor, del nivel de renta que tiene la persona que se mueve, las percepciones de la movilidad. Las encuestas de movilidad cotidiana van mucho más allá de los flujos de movilidad. Se pide la opinión, la satisfacción, los motivos de uso de los modos de transporte, que da súper juego este tipo de preguntas. ¿Por qué utilizo el transporte público? Pues porque no puedo aparcar. Es que casi siempre es la segunda o primera razón para coger el transporte público, ¿no? Que te indica la importancia de la gestión del aparcamiento, de la demanda en coche. ¿Eh? Es verdad, las encuestas son caras, pero hay que tender a intentar pues, o a hacer unas encuestas estándares para favorecer también que los municipios tengan, ¿no? Ay, perdón. Y luego, evidentemente, ¿no? Ayudarnos de todo lo que los datos masivos o la encuesta, perdón, la información de Big Data que proviene pues, de GPS, de móvil, de tarjetas de créditos, de redes sociales, pueden aportar muchísimo. De hecho, las estamos utilizando y pueden complementar. O sea, no es una o la otra. Es decir, una fuente te sirve para unas cosas, tiene unos pros y contras, y otra tiene otros pros y contras y te sirve para otra cosa. O sea que todo es intentar utilizarlo, ¿no?
Luego, si me permitís, un tema que creo que, bueno, ya cada vez está siendo más habitual, ¿no? Que entre en los debates de las políticas de movilidad sostenible e inclusiva, digamos, que es todo lo que tiene que ver con la desigualdad y la movilidad y la pobreza de transporte. Sabéis que en Europa el Pacto Verde Europeo y la Ley del Clima son muy ambiciosos, así estamos también a nivel europeo, ¿no? Que genera mucho rechazo, o sea que hay que hacerlo bien. Y de hecho, entre las medidas regulatorias para llegar a la neutralidad climática en 2050, que es un reto, además de la prohibición de la circulación de coches de combustión, ¿no? También en 2035, o de la comercialización, perdón, se ha creado el Fondo Social para el Clima, que precisamente se promueve que nadie se quede atrás. Entonces, ahí la descarbonización tiene que ser justa. Y mira, este mes ha salido una recomendación de la Comisión para que a los Estados miembros apuesten para hacer políticas de pobreza en el transporte, no solo basada a nivel económico, sino en la pobreza de tiempo, para acceder a los sitios, la accesibilidad a las actividades, ¿no? Y yo creo que deberíamos empezar a mejorar la calidad de los datos y cuantificar mucho mejor esto, porque si no conoces la realidad es muy difícil, ¿eh? Pues, por ejemplo, otra vez volviendo a las zonas de bajas emisiones, ¿no? Todo lo que impacta. Y en ese sentido, pues una innovación sería pues, poder vincular registros administrativos con otras fuentes de datos, porque a veces no hace falta preguntarlo todo, por ejemplo, en una encuesta, ¿no? Poder cruzar datos de diferentes fuentes, esto ayudaría bastante. Luego también, evidentemente, todo, en la medida de posible, todos los indicadores de género o parámetros desagregados por sexo. Ya no digo género, ¿no? Porque esto, pues bueno, a nivel de encuesta lo puedes preguntar, pero como mínimo, pues un servicio de movilidad, por ejemplo, una bici pública, pues no siempre te piden el sexo, ¿no? A la hora de darte de alta. Entonces, ¿esto qué pasa? Que el registro no se ha pensado para gestionar una política pública, o sea, se ha pensado como registro, no como política como herramienta de planificación, ¿no? Los registros administrativos. Y por tanto, ahora estamos empezando con área metropolitana, de aquellos servicios que, por ejemplo, Visivox sí que lo pide, que no se pide el sexo, pues intentarlo poner, ¿no? de inicio o hacer un tipo de estimación a partir de otras fuentes que permitan esta información, ¿no? Es que a veces no es tan sencillo poner simplemente esta segmentación por sexo. Y bueno, un montón de temas, o sea, no acabaría, pero bueno, estas son los 4 así que creo que son más estratégicas para ¿no? mí. Como para poder Sí, innovar, ¿no? O sea, como 4 ideas fuerza. sí. Perfecto. Pues, Sara, tú, como las 3, 4 ideas clave que crees que solo haciéndolas, ¿no? Nos ayudarían a cambiar mucho en cómo lo estamos haciendo ahora. Pues yo para complementar un poco lo que ha estado diciendo Nuria y también Maite, ¿no? Y un poco también con trabajos conjuntos que hemos hecho con Nuria, yo creo que uno de los temas que es súper importante es trabajar de manera, o sea, estoy totalmente de acuerdo que muchos de los cambios, como dice Nuria, se pueden hacer se pueden enfocar a nivel local y urbano, porque de mecanismos para aplicar la perspectiva de género a nivel legal, a nivel estatal e internacional, hay muchísimos desde hace muchos años, ¿no? Pero eso no ha acabado de aterrizar a nivel de política pública y a nivel de política pública ni municipal ni supramunicipal, ¿no? La escala que además afecta más a las personas en general, ¿no? Entonces yo creo que uno de los aspectos, yo creo que en los proyectos que hemos hecho, porque sí que en estos años hemos ido, en los últimos 5 años, yo diría 5 o 6 años, hemos podido intentar integrar una perspectiva de género interseccional en algunos proyectos de movilidad, en algunos planes de movilidad, en algunas políticas. Entonces, ¿qué es lo que ha funcionado y lo que yo pienso que se debería seguir trabajando, ¿no? El primero es trabajar de manera multidisciplinar. Reconocer, ¿no? Que la perspectiva de género interseccional, la perspectiva feminista, es un conocimiento que se adquiere a través pues, de conocimiento formativo y de práctica, y que ese conocimiento se valore, al igual que se valora pues tener un conocimiento de arquitectura, de ingeniería, ¿no? O de análisis de datos cuantitativos, ¿no? Y cuando hemos trabajado, ¿no? con equipos multidisciplinares, la verdad es que ha sido un aprendizaje mutuo y el poder aterrizar realmente en los proyectos, ¿no? de una manera real y realista, ¿no? qué significa
integrar una perspectiva de género, por ejemplo, en un sistema de movilidad, ¿no? Para eso nosotros siempre lo decimos, a veces han hecho proyectos donde se ha empezado a hacer un diagnóstico, venga, vamos a meter la perspectiva de género, pero la misma gente que está trabajando en eso, como que el género es algo tan maltratado, yo creo que como la sostenibilidad, todo el mundo sabe de género, ¿no? Muchas veces yo considero que se ha hecho de manera errónea, entonces somos muy partícipes de que haya una capacitación, ¿no? Y todo un tema formativo, ¿no? de poder aprender, ¿no? y retroalimentar de qué significa esto de integrar una perspectiva de género, ¿no? Y después yo creo que más a la práctica es importante valorar cómo se puede integrar, ¿no? A nivel ya de proyecto, ¿no? Para hacer un plan, cualquier que sea, de movilidad, ya sea de mejoras, un plan de acción para mejorar un servicio de autobús o un plan director de movilidad de la provincia de Barcelona o de infraestructuras o un plan de movilidad urbana sostenible en un municipio, para integrar la perspectiva de género no se trata de hacer un checklist de las cosas que tienes que tener, sino se trata de integrarla en todas las fases del proceso. Eso quiere decir, como Nuria ha dicho, que por un lado en los datos cuantitativos, que como Nuria bien dice, aún estamos no muy innovadores en ese ámbito, o sea, sistemas como el BICIN hasta hace muy poco, hasta que hicimos un trabajo, recomendaciones para el Ayuntamiento de Barcelona, no recogía exacto ni qué sexo es, ahora empiezan a recoger algunos sistemas empiezan a recoger otras identidades de género y sexo no binario, pero ya no es solo eso, ya también son otros elementos de nuestra identidad y de nuestra interseccionalidad que son esenciales para poder planificar de acuerdo a la realidad, o sea, al final y responder a las necesidades. Eso debería ser el objetivo de las políticas públicas en general y de las movilidad también, ¿no? Entonces, es muy incipiente ya en muchos lugares donde en los estudios cuantitativos no se introduce esa perspectiva de género. O sea, yo creo que la EMEF es de los pocos. Yo creo que gracias al trabajo de Nuria y su equipo se ha hecho un trabajo de integrar esas variables y también de hacer un análisis, ¿no? ¿Qué significa integrar la perspectiva de género en los datos cuantitativos? Pues por un lado, no solo recoger datos segregados por género, por edad, por si alguien tiene una diversidad funcional, por origen, por etnia y por otras cualidades, sino también tener la capacidad de cuando tienes esos datos, cómo los cruzas y cómo los analizas desde una perspectiva de género, ¿no? Y eso yo creo que también pasa por una parte formativa, teórica y práctica de qué significa hacer un análisis de un sistema de movilidad desde esa perspectiva feminista, que lo que te va a hacer, por ejemplo, no te va a hacer un perfil de la encuesta de movilidad ciclista, donde te va a decir que el perfil de usuario es un hombre joven de tal edad, y que se va de casa al trabajo, sino que no va a hacer un perfil tipo, va a analizar la diversidad de movilidades que sale de ahí, ¿no? Y va a problematizar también el por qué unas personas tardan más tiempo en llegar a ciertos sitios o por otros, si hay una cuestión de género, si hay una cuestión de edad, si hay una cuestión de clase social, etcétera, ¿no? Por otro lado, dentro del ámbito de los diagnósticos y de los análisis de las estadísticas, es esencial no solo integrar esta perspectiva de género en los datos cuantitativos, sino valorar, visibilizar y validar que esos datos son incompletos si no hay toda una recogida de datos cualitativos, ¿no? Y esto la gente que nos dedicamos, ¿no? a ciencias sociales desde hace muchos años y que nos hemos metido en el ámbito del urbanismo y de la movilidad, que son ámbitos que muchas veces se han enfocado más en la piedra o en lo cuantitativo, nosotras desde Colectivo Punsis lo reivindicamos mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte de que, como decía Nuria, o sea, el hecho de recoger datos cualitativos a través de la participación no solo es que amplía y completa los datos que podemos recoger, ¿no? De un sistema de movilidad, de un barrio, de una comunidad, de un municipio, de cómo se mueven las personas y de qué situaciones tienen en relación no solo a la movilidad ocupacional, sino a la movilidad de cuidados, a cómo nos afectan las percepciones de seguridad, a las violencias machistas, las violencias racistas, etcétera, sino que ese mismo proceso de involucrar a una comunidad, a unas personas usuarias en analizar un sistema, automáticamente también crea un vínculo y una implicación pues de la sociedad, y en particular cuando trabajamos con mujeres, con identidades no binarias y con personas diversas, ¿no?
de valorar también ese conocimiento, esa experteza, ¿no? Y visibilizarla, ¿no? Entonces, por reivindicar que una de las cosas que se tiene que hacer es completar todos los estudios cuantitativos con estudios cualitativos y, como decía Nuria, ¿no? Porque también no todos los municipios se pueden permitir hacer una encuesta, ¿no? Es muy costoso, pero en cambio, si haces un proceso participativo donde haya muy buena comunicación, porque estoy totalmente de acuerdo con Maite, muchas veces hay muchos procesos que fracasan porque políticamente no se ha sabido explicar el objetivo de ese proceso participativo, ni políticamente se ha posicionado en que a participación, por ejemplo, no van temas de si hemos de reducir los coches o no, sino que es un tema de movilidad sostenible, ¿no? Y tiene que haber un compromiso sobre eso y por eso pasa mucho por la comunicación, pero si se hace un buen proceso participativo con la participación de la diversidad de personas que históricamente no han participado en la movilidad, mayoritariamente mujeres, jóvenes, mayores, personas con diversidad funcional, personas migradas, infancia, etcétera, podremos tener mucha información, ¿no? Que nos van a dar muchas pistas de cómo hacer un plan. Y una vez tenemos todo esto, ¿no? Unos equipos formados, trabajando multidisciplinarmente, reconociéndose los saberes de cada una, ¿no? Haciendo unos diagnósticos que realmente analizan la complejidad de la sociedad, ¿no? Y la complejidad de la movilidad. A partir de ahí tendremos muchos mejores elementos de cómo crear un plan de movilidad de cualquier tipo que sea, ¿no? Y estaremos realmente respondiendo a unas situaciones, ¿no? Yo creo que hay ejemplos, hay algunos ejemplos, ¿no? Porque no quiero ser negativa, hemos hecho un trabajo precioso con el grupo de la mirada feminista, que son un grupo de ingenieras y de otras trabajadoras técnicas del área de movilidad de la AMB, donde están haciendo un trabajo tanto interno como en los servicios que ofrecen de movilidad, tanto de bus como de movilidad sostenible en bici y a pie, para integrar esta perspectiva feminista. Y creo que el éxito pasa por eso, ¿no? Porque ha habido un trabajo interdisciplinar, ha habido muchas personas que estábamos ahí dentro que también teníamos esta perspectiva integrada en nuestra práctica, en nuestra vida y en nuestro trabajo, ¿no? Y porque se ha trabajado para que haya una voluntad, para que eso cambie, ¿no? Para finalizar, evidentemente es esencial que haya un compromiso político, y ya no hablo de partidos políticos que estén gobernando, sino de la sociedad, para que esto realmente sea importante y se integre. Y yo creo que ese es el reto más grande que tenemos ahora mismo en un mundo actual súper injusto, con un incremento de las guerras, de la xenofobia, de situaciones de mucho racismo, de mucho sexismo, transfobia, etcétera, ¿no? Y aquí yo creo que también tenemos como que seguir trabajando muy fuertemente para poder avanzar en cómo seguimos trabajando, aunque sea a nivel local y a nivel de cargos medios y a nivel activista, para integrar estos temas y no hacer pasos atrás. Muchísimas gracias. Bueno, habéis dicho un montón de cosas, pero yo intentando como... Y también reconozco, ¿no? Es una posición que desde la escuela tenemos, ¿no? Cuando se habla de innovación, ¿no? Enseguida eso, aparecen los drones, las IAs, las tecnologías, pero por ejemplo, muchos de los retos que habéis apuntado ahora, ¿no? O sea, Maite decía, cuando pienso en hacer, ¿no? una zona de emisiones, no es solo pensar las cámaras, no es solo pensar cómo es la norma, es pensar cómo la gente, ¿no? va a recibir y pensarlo desde el principio, porque el proceso de implementar una zona de emisiones no es poner cámaras. Es al final que la gente entienda por qué se ponen, para qué se ponen, que lo use, ¿no? Y es más importante probablemente eso que la cámara o el sensor o el no sé qué que pongas, ¿no? Como una de las cosas. O, ¿no? O tú me decías, bueno, sí, igual podemos inventarnos algún sensor que detecte el sexo, pero igual si en un formulario de inscripción en un servicio tú pones una casilla, ya tienes ese dato, ¿no? Y no necesitas comprarte un sensor, porque a veces yo también, ¿no? Hay municipios que te explican de, ostras, nos estamos dejando una morterada en lo de la Smart City y al final, ¿no? Tenemos toda la ciudad sensorizada y no sé si merece la pena gastarse tantos millones en esto, ¿no? Y esto también lo comenta la gente, ¿no? O por ejemplo ahora, ¿no? Sara también explicaba, decir, bueno, y si ponemos distintas disciplinas a que se hablen y compartan saberes y conocimientos, y esto no es comprarse un robot, ¿no? que integre dos sistemas operativos, ¿no? Es poner a dos personas, organizarlas para que funcione. O sea, yo muchas de las cosas que habéis dicho, ¿no? Y dices, bueno, ¿hasta qué punto, ¿no?
toda esta fascinación tecnológica y de ciencia ficción es realmente, ¿no? O ya yo creo que he dicho bastante, ¿no? Es toda esta dimensión de la innovación social, de innovar en los procesos, de innovar en cómo nos organizamos, de innovar en la gobernanza, de una cierta voluntad política. A mí me gustaría reivindicar eso como innovación. No sé vosotras también un poco si queréis decir algo a este respecto de esa dicotomía, ¿no? Porque yo de veces sí que tengo mucho la sensación que sobre todo en los círculos que mueven más dinero y con más poder más tal, pues eso, ¿no? Lo tecnológico es fácil, ¿no? Me compro un cacharro y me cuesta no sé cuántos millones y estoy innovando, ¿no? Pero esta otra innovación a veces no se ve, ¿no? No sé un poco innovación social e innovación tecnológica. Adelante, Maite. No, me encanta lo que decís porque aparte estoy 100% de acuerdo en lo que ha comentado Nuria y lo que ha comentado Sara y ahora lo tuyo. Y de hecho lo reivindico porque es que además parece como o sea, decir cosas con sentido común, como son todas las que estamos diciendo aquí, esto queda como del pasado. O sea, que lo moderno es enchufarte a los drones y a la inteligencia artificial cuando dices, bueno, vamos a ver, o sea, el sentido común es lo que tiene que imperar en todo, ¿no? Y en ámbito de procesos es que estamos, o sea, ¿cómo vas a implantar determinadas tecnologías para que realmente te den unos resultados que puedan ser aprovechados y beneficiados por la sociedad cuando muchas de las capas primitivas ya no las tienes ni bien resueltas, ¿no? Empezamos por ahí, ¿no? Yo creo que en ámbito de trabajar procesos nos queda mucho camino. No lo digo para ser negativa, lo digo porque son cosas que se podrían hacer bastante fácilmente, ¿no? Yo tiendo a pensar, por mi experiencia trabajando en proyectos urbanos, que se trabajan de manera muy aislada. Sobre todo los de movilidad trabajamos como proyectos por silos. Lo trabaja el operador tal, lo trabaja la entidad tal o lo trabaja aquella administración. Y trabajamos con silos internamente y también externamente, ¿no? Me explico, a nivel interno, bueno, colocar cualquier tipo de proyecto de transformación urbana es complejo y provoca molestias a todo el mundo y genera tensión. Pues no pasa nada, mostremos esa tensión. Esa tensión se está trasladando también a nivel de los equipos. Tú lo ves, tienes en una misma mesa, ¿no? No sé, proyectos como la Superilla, pues enfrentamientos entre los de movilidad con los de urbanismo con los de residuos. Da igual, el objetivo es que esa visibilización de la tensión que ya se está generando entre los propios técnicos la asumamos como normal y por tanto la ciudadanía en un proceso de participación observe que la decisión no es fácil, sino que la tensión se está produciendo incluso entre los equipos técnicos, ¿no? Por tanto, yo creo que habríamos de abrazar este trabajar en equipo y aquí me incluyo también como la comunicación, o sea, que incluyas a alguien que no es técnico y cuanta mayor disciplina trabajando junta, mucho mejor, pues alguien que no es técnico te va a dar una visión objetiva de la realidad que parecerá muy obvia, pero a veces entre tecnólogos lo obvio no caen. Es así, o sea, muchas veces, y me he encontrado en proyectos así grandes, tipo transformación de la nueva charla de bus. Bueno, pues a lo mejor que haya una persona en esa mesa que te está diciendo, oye, que está muy bien, pero igual el orden, para que una persona acabe de entender y esto lo acabe de asumir, igual sería mejor que lo hicieras en este otro orden, o que se enfrenten entre ellos. Bueno, pues toda esa riqueza, ¿no? de diferentes disciplinas y de dejar de trabajar en silos, para mí habrían de ser bienvenidas y ahí es donde está la verdadera innovación. Y no entiendo por qué esta innovación social no se puede también trabajar desde el sector privado, que es como, no, es que solo lo smart se trabaja con el sector privado, no, perdona, o sea, la innovación social también se puede trabajar, ¿no? Y eso lo digo a nivel interno, pero a nivel externo también nos pasa. Estamos acostumbrados a trabajar por silos y cuando la comunicación, por ejemplo, es el último mono y se le dedica poco presupuesto, qué mejor que aliarte con cuantos más mejor, porque esas personas con las que tú te alíes, esas entidades, esas administraciones, tienen canales, tienen bases de datos y tu mensaje se amplificará mucho más. Por lo tanto, habríamos de romper, ¿no? Esa barrera mental que tenemos de trabajar los proyectos individualmente. Si yo hago una campaña para, no sé, para limitar el uso del aparcamiento de motocicletas en la calle, bueno, pues estas personas, habrá entidades que no representan a estos ciclistas, a estos usuarios de motocicletas. Estos usuarios van a talleres, ¿no? De vez en cuando. Por tanto, el taller es un elemento que también puedes utilizar para comunicar. Pasan la ITV. Pues la ITV también es un elemento. Si sigues el camino un poquito de vida de cada uno ¿no? de cada una de tu audiencia, encuentras aliados por el camino que te pueden ayudar en momentos además en lo que no tienes presupuesto. O sea, lo que quiero venir a decir es que a veces no tenemos que inventar la rueda. No necesitamos artefactos tecnológicos, igual necesitamos darle más al coco. Necesitamos ver la innovación en el día a día, en las cosas,
y encontrar aliados en las circunstancias normales y más de sentido común, ¿no? Y quizás aquí, bueno, como esto no vende, pues quizá se aprecia menos, pero yo para mí ahí está la verdadera innovación, seguro. Vaya. Me encanta, muchísimas gracias, Maite. No sé, Nuria, en tu caso, ¿no? En esta aparente dicotomía un poco del mainstream, de lo tecnológico frente a otra innovación, ¿no? Quizá Sí. más barata, pero más de darle al coco, como decía Maite. Totalmente, totalmente. A veces datos por datos, ¿no? Pues bueno, pensemos para qué los queremos, ¿no? Es verdad que lo que comentaba ahora Maite, al final la elección modal es una parte que depende de tus condiciones social, pero también de tus percepciones. O sea, que al final la elección modal no es racional y por tanto esta comunicación, esta sensibilización es que es clave. O sea, tú tienes un apego también a los modos de transporte. O sea, la bici también ahora también es una cierta moda o el patinete. El transporte público o el coche, ¿no? Es que está todo muy, muy vinculado a la parte emocional y por tanto yo creo que es fundamental lo que comentaba. A nivel de artefactos, de tecnología, es verdad que es bastante básico en el sector, es una parte esencial de recogida de datos, para foros, para cualquier cosa es relevantísimo, ¿no? Para el tratamiento, explotación de datos, aquí se ha avanzado muchísimo y que también es bueno ponerlo en valor, en los últimos años. Pero también no solo va de sensores o de, por ejemplo, la tecnología informática que se utiliza para la elaboración de una encuesta es bastante sorprendente, ¿eh? O sea, se graban todas las encuestas ahora actualmente. Entonces, todo esto facilita mucho la depuración de datos, no hace falta rellamar si hay una inconsistencia a nivel de la propia encuesta, los controles de calidad, controles de cuotas, o sea que hay una programación bastante heavy, digamos. Y luego también la tecnología puede servir para estudios de tipo más cualitativo. Hay programas software, que es por ejemplo, uno que se llama AtlasT, que te organiza, te codifica y te interpreta datos no numéricos, por ejemplo, entrevistas, grupos focales, imágenes, vídeos, ¿no? Que tú puedes hacer con un taller con niños o con un taller con... O sea, que también la tecnología no es lo que así nos viene a la primera, ¿no? Puede servir para muchas cosas. Aquí vuelvo a Europa también. Bueno, no, a nivel estatal primero. En este sentido, el proyecto de ley de movilidad sostenible en España habla muchísimo, bastantes apartados de todo lo que tiene que ver con la digitalización y de datos abiertos, ¿vale? Pues para que sea muy útil para planificar sistemas bueno, planificar las políticas de movilidad, la investigación o para favorecer nuevos mercados, ¿no? Por ejemplo, que los datos sean abiertos. Esto va muy ligado a la Estrategia Europea de Datos, que es verdad que es muy futurista en el sentido, ¿no? En lo que plantea es un mercado único de datos a nivel europeo, interoperable, en diferentes campos estratégicos. Pues uno de ellos es el transporte, ¿no? Y sí que hablan otra vez del transporte inteligente, de la intermodalidad, es decir, códigos, tipos de datos armonizados, es interesante. Y creo que es interesante que se avance, pero yo creo que para que realmente esto funcione, tiene que haber, más allá de la gobernanza de datos, es decir, este tipo de regulaciones, una gobernanza en las propias políticas de movilidad sostenible. Si no, por ejemplo, nosotros ahora yo veo muy claro el modelo Barcelona versus modelo el resto de Cataluña, ¿no? Que es la zona que yo más conozco. En Barcelona hay el área metropolitana, la Diputación de Barcelona, el ATM, el Ayuntamiento de Barcelona, que es pionero en muchas cosas, o sea, muchas innovaciones, ¿no? También en tecnología y la movilidad. Y entonces estamos también muy avanzados en políticas públicas de movilidad sostenible y hace que se disponga realmente de muchísima información. O sea, nuestro día a día, en el fondo, o sea, es bastante positivo en este sentido, o sea, tenemos de todo. Eh, en cambio, a la que sales de ámbitos menos metropolitanos, con dinámicas, sistemas de gobernanza mucho más débiles en la gestión de la coordinación interurbana, por ejemplo, del transporte, ya decae todo, las informaciones que tienes. Por ejemplo, ¿no? Eh, todo lo que son las redes ciclables metropolitanas. Esto en Barcelona existe, en otros sitios no. O no sé, es que es muy diferente el nivel. Redactar, por ejemplo, un plan director de movilidad metropolitano, a lo mejor el plan no es la transformación del siglo, porque ya sabemos cómo va todo, pero al menos te sitúa, te conoces a ti mismo, registras información,
datos, indicadores, como mínimo tienes esta información. Llevamos 20 años con la ley aprobada en Cataluña y solo se ha aprobado un plan director de movilidad en Cataluña. O sea, en el resto de territorios no tenemos, ¿no? Esto que genera un déficit de conocimiento. ¿Qué está pasando con la movilidad en estos sitios, ¿no? ¿Hay más exposición de movilidad interurbana? Seguramente sí, en muchos ámbitos de Cataluña, ¿no? Hay mucho más coche. Entonces, yo creo que la propia gobernanza del sistema de movilidad y la integración de políticas con perspectiva de género, de justicia social, de descarbonización, impacta también la calidad de los datos y cómo tú te monitorizas. O sea, no solo es la gobernanza de los datos, que también, y cómo tienen que ser, la protección de los datos, todo tiene que estar muy regulado, pero también está ligado seguramente con esta parte de la gobernanza. Muchísimas gracias, Nuria. Tú, Sara, ¿cómo te ubicarías un poco, ¿no?, en este tema, innovación tecnológica, innovación social? Bueno, yo creo que la innovación tecnológica es lo que se ha avanzado más porque depende de nuestra economía y nuestro sistema capitalista. O sea, se ha visto como una herramienta no de mejorar la movilidad sostenible, sino de cómo sacar el mayor provecho, ¿no? Sino cómo se explica, ¿no?, que por eso haya tantas inversiones, por ejemplo, a nivel europeo, que se nos obliga ahora en todos los autobuses tener cámaras de seguridad, además vendiéndolo como una medida de género, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotras que llevamos 20 años haciendo trabajo cualitativo y marchas exploratorias con más de 10.000 mujeres, en todos los lugares sale que una cámara de seguridad no las hace sentir más seguras, ¿no? Pero en vez de obedecer o de responder a los diagnósticos, ¿no?, que se hacen desde una perspectiva de género, ¿no?, hay un lobby y un interés económico fuerte, muy fuerte detrás, ¿no?, que ha estado por muchas décadas, ¿no?, que ha empezado en lugares donde el sistema capitalista ha sido brutal, ¿no?, en Norteamérica, en Inglaterra, ¿no?, y luego se ha ido extendiendo a otros territorios, América Latina, y ya está en Europa, ¿no?, de cómo securizar más nuestras ciudades y nuestros sistemas de movilidad, porque es lo que nos hace sentir seguras a las personas, ¿no?, y particularmente a las mujeres. Y no pasa por tener una cámara de seguridad, no pasa por, me acuerdo, ¿no?, en la época del gobierno de Trias, ¿no?, que fue la gran ola de la Smart City aquí en Barcelona, ¿no?, que había cacibaches en medio de la acera para cargar tu móvil. Pero en cambio, en 2025 aún hay paradas de autobús urbanas o interurbanas que no tienen iluminación y no funciona, o te subes al autobús y el mapa de parada auditivo y visual tampoco funciona. Otra cosa muy básica, ¿cómo es que nos ha innovado tecnológicamente para definitivamente hacer la red de movilidad accesible en toda su cadena de desplazamientos para todas las diversidades funcionales? Pues porque hay unos intereses económicos, ¿no? Y aquí ha habido un lobby donde se ha dado mucha más voz, ¿no?, a las empresas privadas y a las grandes empresas dedicadas a mejorar ciertos aspectos tecnológicos que mueven mucho dinero en la movilidad, en vez de responder cosas tan básicas, ¿no?, como el hecho de que un autobús sea accesible, ¿no?, o una parada de metro sea accesible, o lo que he dicho antes, que el sistema de parada funcione, ¿no? Ahora tenemos unas pantallas magníficas, ¿no?, y la cámara de seguridad del autobús seguro que funciona y no para de funcionar, pero en cambio el mapa de parada y el audio muchas veces se estropea y no funciona, ¿no? Entonces yo creo que pasa por cambiar también de tipo de economía y a qué le ponemos realmente presupuesto. Por otro lado, muchas de las innovaciones sociales no son tan costosas como las innovaciones tecnológicas que implementa el sector privado. De hecho, representan un coste mucho más bajo, ¿no? Pero eso tampoco interesa al sistema capitalista, porque claro, si nos saca un lucro de ello, ¿para qué invertir en ello, no? Entonces, bueno, yo creo que vuelvo a pensar, ¿no?, que pasa por una estrategia también de compromiso político de a quién estamos financiando, ¿no?, también desde la política pública, y también de alianzas, ¿no? Si estamos hablando de sistemas de movilidad sostenible y pública, también hemos de tener una ética y una visión de la economía, ¿no?, que dé respuesta a ciertas cosas, ¿no? No un tipo de economía que lo que haga es aumentar las desigualdades, ¿no? Y bueno, esto desde la Escuela de Movilidad Sostenible ya lo sabemos, ¿no?, que pues abogamos por un modelo de economía social, solidaria, feminista,
que las innovaciones pasan por otros lados, ¿no? Y no necesariamente ni por un sistema de vigilancia, ni menos por sistemas de reconocimiento facial que, bueno, que además es como súper problemático, ¿no? También porque tienen muchos biases, como la inteligencia artificial en cuanto a género, en cuanto al origen, etcétera, etcétera. Y aún no hemos resuelto necesidades básicas, ¿no? Que se podrían resolver si hubiera un compromiso para integrar algunos elementos de innovación social. Muchísimas gracias. De hecho, perdonad, ahora en breve pasamos al chat y tal, pero un poco al hilo de esta última, ¿no?, ronda que habéis tenido, yo creo que ha surgido también un tema que es el de ciertas brechas, ¿no? Que la innovación también puede profundizar en ciertas brechas, ¿no? Antes Nuria, por ejemplo, hablaba de una brecha territorial, ¿no? De, ostras, las áreas metropolitanas con más acceso a ciertas cosas, ¿no?, pueden desarrollar los sistemas que igual en entornos, en otro tipo de entornos, ¿no?, más de ciudad media o entornos rurales, no se dan, ¿no? Y también hay una brecha de acceso a ciertas innovaciones, sobre todo si jugamos toda la carta, ¿no?, a la carta tecnológica. O, ¿no?, o ahora Sara apuntaba también de, bueno, sí, podemos tecnificar mucho los autobuses, pero lo primero será que, ¿no?, una persona con discapacidad auditiva o discapacidad visual se pueda montar, ¿no? O sea, antes de hacer muchas otras cosas más raras, ¿no? Entonces, empecemos por, ¿no?, un poco, y se pueden generar eso, pues diferentes brechas, ¿no?, entre ciertos colectivos, entre ciertos territorios, entre ciertos... No sé cómo lo leéis. Yo creo que ha surgido un poco, pero hay cierto riesgo en que si no se tiene una mirada un poco crítica y compensadora, ¿no?, ciertas innovaciones aumenten desigualdades y aumenten diferencias. Por supuesto. Bueno, es que ya las han aumentado, ¿no? O sea, definitivamente es que la misma inteligencia artificial ya empieza a haber muchos análisis, ¿no?, de todas las brechas que genera. ¿No? Pedirle que te escriba, ¿no? Si tú le pides que te escriba cosas sobre urbanismo feminista, te cita cosas que no reconoce ni a la genealogía que ha habido, ¿no?, por ejemplo, históricamente. Y con eso muchas cosas, ¿no? O sea, ya sabemos que hay biases de género, biases racistas, ¿no? Entonces, todo el tema, por ejemplo, de la securitización de los sistemas de movilidad, en particular a través de cámaras de videovigilancia o de todos los cuerpos de seguridad, que muchas veces tampoco están formados, ¿no?, en muchos de estos temas, ¿no? O sea, se ha ido a tecnificar también el transporte público, hacemos líneas de metro donde no hay conductores y no hay personal de las estaciones, ¿no?, y lo suplimos con cámaras, ¿no?, y con personal de seguridad que no está formado, ¿no? Y la gente te explica cómo eso incrementa las percepciones de seguridad, pues, de muchos grupos diversos, ¿no?, de mujeres. No se aborda, por ejemplo, todo el tema del perfil racial que continúa habiendo, ¿no?, en muchos sistemas de movilidad, ¿no?, y en muchas estaciones de movilidad, ¿no?, y la inseguridad que también crea a muchos perfiles de personas el hecho de estar continuamente grabado por una cámara, ¿no? Si eres una persona migrada, racializada, si eres una mujer no normativa, si eres una persona trans, ¿no? Y eso no se pone en cuestión. Entonces, yo creo que ya hace tiempo que crean muchas brechas, ¿no?, y que pueden seguirlas aumentando, porque creo que hay muy pocas también iniciativas de innovación tecnológica que vengan de un sistema de economía social o de un sistema de economía no capitalista, ¿no? Y para mí ese es el quid de la cuestión. Mientras tu objetivo sea lucrarte con un producto tecnológico y no necesariamente mejorar las necesidades y la vida de las personas, pues evidentemente se pueden incrementar muchas brechas, ¿no? Muchas gracias, Sara. No sé, Nuria, por Sí, en ejemplo. este sentido, ahora que hablaba Sara, es que se conciben a veces los proyectos como proyectos de movilidad, como tecnología y punto. No como proyectos de movilidad. Es decir, la tecnología tiene que ayudar a hacer un determinado objetivo. Es decir, yo qué sé, el proyecto, me sabe mal, también la T-Movilidad se concibió inicialmente como un proyecto tecnológico y no como hasta que no finalmente no se introdujo en el equipo personas especialistas en movilidad. La cosa no tardó, ya sabemos que ha habido muchos problemas, ¿no?, de fondo, pero es que se planificó con esta dimensión, ¿no? Y al final tiene que haber, pues, equipos interdisciplinarios y
pero es que son proyectos de movilidad. O sea, evidentemente tiene que haber el informático, el científico de datos, todo, o sea, toda la arquitectura, pero hay que pensar, ¿no? Luego también, bueno, en este tema sí está. Si luego sacamos más temas. Vale. Maite, ¿querías decir? No, bueno, solamente como cosa positiva decir bueno, que se está hablando mucho de demonizar un poco todo esto de la tecnología, pero que también nos da muchas cosas buenas, como antes decía Nuria. Es decir, desde el punto de vista de la comunicación estamos encantados de que haya cada vez más datos, porque esto nos permite ofrecer una mejor comunicación y sobre todo permite, ya sé que las encuestas lo permitían, pero ahora además pues todos los cachivaches nuevos nos permiten conocer a estos segmentos de la audiencia, ¿no? Porque uno de los principales problemas que tenemos muchas veces cuando comunicamos en proyectos de movilidad es que nos dirigimos a una audiencia que parece ser que es una masa uniforme, ¿no? Admito el mea culpa porque yo también lo he hecho muchas veces, ¿no? No tienes presupuesto, pues tú hablas igual a todo el mundo, sin tener en cuenta, digamos, pues los impulsos, las problemáticas o los anhelos que tenga cada uno de estos grupos poblacionales, ¿no? La tecnología nos permite pues ir más allá y a lo mejor pues una misma campaña que, ¿no? En un principio diseñarías para todo el mundo, pues dices, bueno, si voy a, no sé, voy a restringir el acceso de ciclistas por las aceras, pues evidentemente habrá un mensaje que le tendré que dar a ese ciclista porque, bueno, va a ser una comunicación mucho más punitiva, pero tienes otro mensaje que le darás al vecino que vive ahí y convive con la incomodidad de ver pasar ciclistas por su acera. Por tanto, el mensaje es muy diferente. Y desgraciadamente, en comunicación, por la falta de recursos y porque muchas veces no se le ha dado, ¿no? O no hay las personas estratégicamente bien colocadas para enfrentarse pues, a los políticos y a los técnicos, a intentar defender el valor que tiene, pues tendemos a hacer, pues eso, dirigirnos a una masa gris que al final no tiene ningún sentido y es tirar el dinero, básicamente, ¿no? Y en segundo lugar, que estos datos nos dan muchas posibilidades para poder objetivar. La comunicación de movilidad, insisto, tiene muchas connotaciones negativas, hay mucha restricción, estamos muy acostumbrados a comunicar restricción, negatividad. Claro, tener datos, hacer simulaciones con gemelos digitales, te da una cantidad de información positiva que tú también puedes utilizar, ¿no? Para transformar ¿no? esa información negativa en beneficio, ¿no? Y que de entrada, bueno, pues la ciudadanía, el entorno, el comercio, ya se puede imaginar cómo va a ser esa calle, cómo va a ser ese proyecto, en qué le va a cambiar la vida. Y yo creo que en ese sentido, bienvenida sea, ¿no? O sea, que no todo es negativo para nada, sino que como siempre hemos de aplicar el sentido común. Muchísimas gracias, Maite. Sí, ¿no? Yo creo que un poco, ¿no? Lo que vamos destilando es que en vez de pensar primero las máquinas y luego las personas, igual hay que hacerlo al revés, ¿no? Pensamos en las personas y cuando haga falta, ¿no? Pues utilizamos máquinas, pero sabiendo para qué y hablándonos entre nosotros ¿no? Entonces, ahora si queréis, vamos bien de tiempo, ahora podemos abrir algún turno, no sé quién tiene la palabra. Yo recapitulo un poco algunas de las intervenciones que ha estado habiendo por el chat. En general, he de decir que felicitan muchas de vuestras intervenciones. La gente le han ido gustando y entonces iba comentando. Hay una que era como bastante al principio, ¿no? Que era un poco de que su opinión es que ¿no? Gente que trabaja en urbanismo, movilidad y demás estaban muy atomizados, yo creo, y que deberían trabajar más juntos. Creo que ya habéis hablado bastante, ¿no? Al respecto y compartís esta opinión, ¿no? Maite ha hablado de los silos, yo creo que se ha tratado en las distintas intervenciones. Luego hay otra intervención, ¿no? que pone en valor la idea de la escucha activa, ¿no? O sea, al final para transformar la movilidad, ¿no? Hay que tener en cuenta a las personas y como para conseguir tener éxito y tener impacto y conseguir hacer cambios, la escucha activa es importante, ¿no? Entonces, yo creo que lo habéis dicho también, pero si queréis hacer algún énfasis un poco más en esta idea de cómo la escucha activa nos puede ayudar a hacer buenos proyectos de movilidad, ¿no? Un turno breve, a ver qué opináis. No sé quién quiere abrir. Yo quiero- Bueno, y en este sentido esto me abre la mirada también relacionado con la importancia de la cierta ciudadana. Por ejemplo, ¿no? Haciendo, por ejemplo, proyectos en escuelas con niños, conociendo sus opiniones de su camino escolar. Esto también, por ejemplo, que ellos también ayuden a recoger información y que a la vez sea una forma de sensibilizar a la comunidad escolar educativa, a los padres, a los niños, a los profesores sobre la movilidad sostenible, ¿no? Es decir, por ejemplo, hacer una encuesta de desplazamientos de una escuela para, evidentemente, tener datos,
pero a la vez escuchando, conociendo, y ellos conociendo, ¿no? su movilidad. O sea que yo creo que el tema de la cita ciudadana también puede ser aquí una oportunidad en ese sentido de escucha y a la vez de obtener información. Ujú. De innovar para Innovar. conseguir, ¿no? Al final lo que se trata es conseguir éxito en los proyectos. Información a la vez, o sea, sensibilizar, o sea, como un doble. No sé, Maite o Sara, ¿queréis comentar algo respecto a la idea de escucha activa como herramienta para innovar en las transformaciones? Bueno, o sea, al menos es lo que siempre proponemos nosotras, ¿no? A través del todo el trabajo de participación comunitaria y participación ciudadana, ¿no? Y que creo que en la movilidad ha costado mucho, ¿no? Integrar la experiencia y los saberes más comunitarios y de las personas usuarias en hacer mejoras en el servicio. Y eso pasa por estar dispuestas a tener una escucha activa y a validar y a valorar los conocimientos que tienen las personas. Desde nuestro punto de vista, integrar una perspectiva feminista interseccional es hacerlo a través de la participación comunitaria con esta escucha activa, en el sentido de que desde nuestra perspectiva son personas expertas en sus saberes, en su diversidad, trabajar con mujeres con diversidad funcional dentro de sus diversidades funcionales, de diferentes edades, de diferentes orígenes, con diferentes realidades de clase social, ¿no? Y valorar y visibilizar sus experiencias, ¿no? Porque muchas veces son las que nos dan posibilidad de cambio y de mejorar muchas de las cosas que se podrían mejorar del sistema de movilidad y transporte. Entonces yo creo que se tiene que hacer también un poco más sobre eso, en el sentido que también, ¿no? Cuando hablaba antes de una visión multidisciplinar, ¿no? En muchas disciplinas no se enseña, bueno, ni en la educación primaria, ¿no? Muchas veces se enseña la escucha activa. Es que es una palabra muy fácil, pero muy difícil, ¿no? De realmente que antes de hacer, de ejecutar o de opinar, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es escuchar, ¿no? Escucharnos y validar la diversidad de experiencias que tienen las otras personas. Muchísimas gracias, Sara. Maite, no sé si quieres comentar. Redundar en la idea, yo creo que hay mucho miedo en general a la participación y se entiende, ¿no? Porque, bueno, es un momento tenso para los equipos técnicos y políticos, pero creo que le deberíamos de dar la vuelta porque la participación, o sea, es que incluso es interesante para las personas que se someten a ella porque van a, sobre todo si la inician, digamos, antes de lanzar el proyecto, van a captar muchas de las cosas de que el proyecto no estaba bien cerrado, van a captar las inquietudes y le van a ser siempre beneficiosas. Quiero decir que ese miedo al final se tiene que transformar en una ventaja competitiva, porque al final van a revertir en el mensaje. Yo también creo que hay mucho miedo porque se cree que cuando alguien somete, ¿no? Un plan, un proyecto a la participación ciudadana, bueno, que te lo pueden cambiar de arriba abajo. Bueno, tú también puedes trabajar ese proyecto y decir, pues en esta parte, ¿no? El core de lo que vamos a presentar, de aquí no nos movemos y hay todos estos aspectos en los que, oye, ¿por qué no? Aquí a lo mejor en esta letra pequeña sí podría entrar la participación ciudadana. Quiero decirte que tendríamos que ser un poco más flexibles porque al final salimos todos beneficiados y seguramente que escuchando al comerciante o escuchando al señor que tiene el restaurante con la terraza, pues llegas a conclusiones que no habías caído como técnico. Bueno, volvemos a lo mismo. Cuantas más voces y más escucha activa, pues más rico será el proyecto, más miradas, sin duda. ¿Te ha pasado alguna vez, por ejemplo, de empezar un proyecto pensando en, bueno, esto lo explicaremos así y haber tenido algún feedback que hayas dicho, ostras, voy a cambiar la manera en la que vamos a explicar esto porque a partir de este feedback me doy cuenta que es mejor explicarlo de esta otra manera? ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, Así, sí. sí, 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 sobre todo también porque, bueno, desgraciadamente cuesta que a las sesiones te vengan personas de todo tipo. Y muchas veces, pues los que vienen bien preparados y generalmente están en contra del proyecto. Con lo cual sí que a veces, bueno, te dan puntos de vista que dices, ostras, pues esto no lo habíamos pensado y lo tienes que trabajar para la siguiente sesión. Pero sí, sí, evidentemente es un caso, bueno, es un caso claro de que tienes que ir con la mente abierta, clarísimamente. Y a recibir, evidentemente. Eso sí. Genial. Pues yo me estoy pasando bomba, pero vamos a abrir. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, se ha quedado con ganas, podemos aprovechar. Tenemos como unos 15 minutitos si queréis hacer alguna pregunta. Aprovecho si quieres para un tema que antes no, cuando recomendaciones, ¿no? Sobre que me he guardado.
Yo creo que a veces un tema que yo veo desde mi día a día es que a veces nos preocupamos más a nivel yo vuelvo tema datos, ¿eh? Yo qué sé, hacemos un plan de movilidad urbana sostenible, el tiempo que se dedica a la creación de escenarios de movilidad, las alternativas. Es verdad que seguramente para la comunicación es importante. Este plan va a reducir pues, tanto las emisiones, tanta, no sé, tanta contaminación o lo que sea, ¿no? Y el dato es importante, pero el esfuerzo y el peso económico que tiene a veces no corresponde con lo que sale, por ejemplo, ¿no? O lo que realmente acaba pasando, porque la movilidad es impredecible. Es decir, tú un escenario 2040, 2030, o sea, yo cada vez que lo hago pienso, madre mía, o te viene el COVID, o te viene una crisis. Es que ninguno de los planes donde yo que he visto en mi vida profesional se ha cumplido. O sea que no sé si apostar, a lo mejor pensar políticas, ¿no? Trabajarlas muy bien a nivel técnico, concretamente diseñarlas muy bien con la perspectiva de género interseccional, con grupos focales para esas personas que a nivel de una encuesta nunca vas a llegar, que tienes que ir a hacer una entrevista personalizada y que te expliquen, por ejemplo, su punto de vista, ¿no? Pero es importante perder el tiempo luego en hacer evaluaciones ex post, a nivel cuantitativo. Aquí sí que, por ejemplo, hacer una encuesta si haces un carril bici, ver realmente si ha generado una transformación o una nueva línea de tren o una nueva carretera. Realmente el coste-beneficio ha sido positivo, ha valido la pena a nivel de salud, la gente camina más, va más en bici, todo el coste social, ¿no? El beneficio social que puede generar una política de movilidad. Y aquí el número también es muy importante. Evaluar ex ante está bien y es importante, pero el ex post nos los dejamos un poquito. Bueno, ¿qué ha pasado con el ferrocarril, ¿no? En la alta velocidad en España? O sea, las previsiones de demanda, ¿no? Tenían que ser tan altas y los estudios que hicieron, ¿no? de la alta velocidad en España, pues el retorno es pero súper bajo a nivel de la inversión que se hace, ¿no? Pues ver estos números de qué retorno también yo creo que es muy importante. Hacer más monitorización una vez se ha finalizado la política para ver dónde la tienes que modificar. A lo mejor el tema ha habido mucha contestación social pues no ha ido bien, ¿no? Pues la cambias o no sé. Es importante en este sentido. O sea, que quería dar también este tema que antes no lo había sacado. Sí, yo sumando lo que dice Nuria, ¿no? O sea, me hace reflexionar que muchas veces se enfoca todas las energías en un plan, que evidentemente a veces se hace el plan ya pensando en que no se va a cumplir el plan, ¿no? Sí. Y yo creo que la parte importante, lo que realmente da la transformación es el proceso, ¿no? Exacto. El proceso de todo lo Un que plan pasa es un antes de proceso, las tener cuatro un Ps. plan. Exacto, entonces yo creo que lo que tenemos que ponerle atención más en ese proceso, ¿no? Y en cómo Claro. diversificar El los proceso aspectos es del el plan, no el proceso. plan. Exacto, Totalmente. Y el presupuesto que hay detrás, sí. la otra Y el P. presupuesto, otro, Exacto. exacto. Sí, sí, sí. Pero mira, ¿no? Esto está muy bien, yo creo que sintetiza muy bien, ¿no? Esta visión de entenderlo, ¿no? Desde el principio, incorporado todas estas dimensiones estratégicamente desde el principio, entenderlas como un proceso, pensar cómo se van a gestionar, mantener, evaluar, qué se pueden corregir, ¿no? ¿no? Y esto yo creo que es auténtica innovación, ¿no? Yo creo que si empezásemos a hacer los planes así, creo que probablemente nos saldrían más baratos o si no, al menos con el mismo dinero tendríamos más impacto. Esto es una hipótesis que me he tirado yo ahora aquí un poco, pero sí No, eso, podemos eso puede algún ser, día puede ser. la intentamos validar, pero creo que con este cambio sí que sería innovador, disruptivo. Bueno, así también como antes también se me ha olvidado, ¿eh? Cuando Maite ha explicado que estaba en la campaña de la zona de bajas emisiones, sí que ha pasado todo el tema de la sentencia aquí en Barcelona y tal, pero en general no ha habido una contestación muy fuerte. En general, se entendió bastante bien y las encuestas de Omnibus que después preguntaban por la aceptación de la política fue muy positiva. Por ejemplo, ahora en Francia ya sabéis el tema cómo está, que es la alianza de la derecha, ultraderecha y la izquierda más radical, ¿no? En contra de, a lo mejor no se ha diseñado, tampoco se ha explicado bien a nivel de las ciudades o sea, también esto te explica, ¿no? Que hacerlo bien desde el inicio de la comunicación también te puede tener un impacto importante, porque hoy en día estamos en una ola reaccionaria y cada vez es más importante todo esto. Es que, claro, el negacionismo climático, o sea, esto es peligroso. La movilidad, la gente es que opina todo el mundo de movilidad. Es que, o sea, yo tengo una compañera que se dedica a temas de seguridad
y convivencia. Y cuando hacemos proyectos juntos, ¿no? Que bueno, Sara también la conoce, Marta, de seguridad y movilidad, bueno, es el top 10 del populismo, digamos, ¿no? Movilidad, que opina todo el mundo, y de seguridad también, ¿no? Que es tan reaccionario. Entonces aquí es muy importante la educación. Y de género, sí, y de Exacto. género. Sí. O sea que estamos en un momento complicado de antifeminismo, anticrisis climática, o sea que estamos en un momento todavía más difícil de lo que ya es, que hay Sí. que tener en cuenta también. Yo creo que los proyectos de movilidad son difíciles de Son entender difíciles. y creo que en general, vuelvo a los silos, y que me ha encantado esta palabra que he acuñado, porque también los explicamos como silos, ¿no? Muchas veces es como, bueno, es que la movilidad es una herramienta al servicio de cómo me imagino que va a ser la ciudad, cuál es mi modelo que tengo en la cabeza. Y como muchas veces nos olvidamos comunicativamente de plantar este modelo, después vemos los proyectos como compartimentados, ¿no? Y dices, bueno, pues es que lo que estoy haciendo aquí se une a lo que estoy haciendo aquí y todo esto responde a este fin. Quizá nos falta, ¿no? Este envoltorio más de relato conjunto de cuál es mi modelo, ¿no? Que es que tengo en la cabeza. Y esto se puede llevar a los operadores. También he trabajado en TMB y veo que hay alguna persona de TMB por aquí que se presentan los proyectos de bus por un lado, los de... Bueno, pues al final es la misma compañía, ¿no? Pues todo de alguna manera, este relato conjunto hilvanado, pues facilita. Lo que pasa es que necesitas tiempo y a veces la verdad es que no se tiene ni tiempo ni recursos. Digamos, aquí enseguida sentimos la presión los comunicadores de salir a explicar la cosa a nivel técnica, no a nivel, digamos, del relato, ¿no? De cocción lenta que se necesitaría. Bueno, pues en principio yo seguiría toda la tarde, pero creo que ¿no? Podemos hacer ¿no? Una segunda edición o una tercera. Ha sido un placer poder contar con vosotras. Hay mucho que hablar, ¿no? Respecto a cómo podemos innovar en movilidad sostenible y cómo podemos hacerlo mejor y tener más impacto. Y bueno, emplazaros a todos a los siguientes webinars que hagamos, cualquier cosa. El de hoy lo colgaremos la semana que viene, lo tendréis en YouTube si queréis repasar alguna cosa. Y bueno, para cualquier cosa nos escribís. Un auténtico placer, Maite, Nuria, Sara. Cualquier día repetimos. Gracias. Muy bien, Gracias. gracias.